Muy buenas noches, muy complacidos de llegar hasta ustedes con La Noche Menos Pensada acá desde Unión TV, edición correspondiente a hoy jueves 29 de junio del año 2023. Estamos a un día de terminar el sexto mes del año, es decir, estamos en la mitad del año, estamos atravesando también una transición de un gobierno a otro. Todos esos temas realmente son sorprendentes. Oscar Ferrer, buenas noches, ¿cómo estás? Marcos, muy buenas noches. Y hablando, buenas noches, Rubén. Hola, Oscar, estás? querido, ¿cómo estás? Muy Hola, bien, Marcos. muy Rubén, bien. hola, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Marcos. También las buenas noches, el afectuoso abrazo, el fraternal saludo a toda la gente que nos sintoniza hoy jueves para ver La Noche Menos Pensada. ¿Decías, Oscar? No, decía que estamos en un momento muy importante, ¿verdad? Porque el cambio de gobierno no implica solamente cambiar de las autoridades, sino es probable que haya un cambio en el itinerario, un cambio en muchísimas cosas más. Y lo que esperamos que el cambio sea bueno, que vaya hacia un desarrollo para un país que necesita demasiado de... Bueno, por un lado, creo que Oscar tiene razón, pero lo que yo quisiera, que no sea que solamente cambie autoridades, sino que la mentalidad de la mayoría de los paraguayos cambie. Porque un país no va a cambiar porque se cambian 100 o 200 o 300 personas. Va a cambiar cuando la mayoría de la gente nos demos cuenta que todos juntos tenemos que empujar el carro para poder cambiar. Y tiene que haber un cambio de mentalidad del chip. Tenemos que quitarnos el viejo y meternos el nuevo. Pienso así. Y aunque sea que tuvimos y hayamos votado en contra de una persona en las elecciones últimas, todos juntos en este momento tenemos que remangarnos, transpirar y elevar y apuntalar el trabajo que hace, porque cada éxito que vaya a tener, no importa quién, va a ser el éxito de nosotros los paraguayos, de nuestro país, de nuestra patria. Hablamos más de una ocasión acá en este espacio de lo largo que es la transición entre la elección de un presidente y su asunción al cargo. Dijimos, son 3 meses y medio. Sí, necesarios. Fíjate lo que se va a dar este sábado, 1 de julio. El presidente saliente tiene que hacer su informe ante el Congreso, ante un Congreso renovado, ante un Congreso entrante, que dicho sea de paso, elige autoridad entre hoy y mañana, ¿verdad? Y un presidente que en 45 días tiene que entregar el poder. Exactamente. Entonces se da ese tipo de cosas. La transición tiene que ser, a mi criterio, máximo 30 días. En 30 días puede hacer perfectamente la transición. Si hay cosas que se cambian funcionarios, pero se tienen que mantener programas. Por ejemplo, el programa del lunes pasado con el viceministro de Transporte, hay cosas que estuvo anunciando que tienen que perdurar, tienen que seguir, se tienen que seguir avanzando. De lo contrario, un servicio tan importante como el transporte público, otra vez se comenzaría todo de vuelta. Es lo que pasa muchas veces, que por ese criterio, por esa ambición desmedida, por el hecho de poner palos a la rueda, no se sigue un buen programa. Lo que hablábamos el lunes pasado realmente con el doctor Oscar Stark. Sí. Hay proyectos muy buenos, una recomendación muy interesante que por el bien de todo un país, de más de 800.000 usuarios que tiene cada mes el transporte público, tendría que de alguna manera seguir esos parámetros y continuar. Bueno, y realmente y ojalá que esos cambios que esperamos de la nueva administración se den en todos los órdenes, como por ejemplo en la cultura. Y es un tema que es una deuda que tenemos. Es un tema que un aspecto de la cultura justamente esta noche vamos a enfocar. Y ese tema de la cultura no es problema de este gobierno actual, sino y también del anterior y el anterior al existente, etcétera, y así, décadas atrás. Sí, pero pese a todo, esta noche tenemos ya en estudio acá la presencia de una persona que tiene una larga trayectoria en el teatro, que lo ha desarrollado en el Paraguay y en el extranjero. Y por supuesto se ha convertido en un maestro, un referente, y es un lujo tenerlo acá. Se trata de Agustín Núñez. El arquitecto de formación. El director teatral de larga trayectoria. Docente también. Docente, por supuesto, era excelente actor, director, y por supuesto, como dije recién, un lujo tenerlo. Sí. Así que si les parece, hacemos un corte y ya lo invitamos acá. Sí, excelente. Muy bien. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Estamos con La Noche Menos Pensada acá en Unión TV. Llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV y nuestro sitio web
www.uniontv.com.py. Bien, como anunciamos, ya está en nuestra mesa de trabajo Agustín Núñez, director teatral de larga trayectoria, a quien agradecemos su presencia. Y de entrada te digo, Agustín, además de agradecerte, en la década del 70, pese a lo férreo que era la dictadura, contra toda opinión en contra y sobre todo de manifestaciones culturales, fuiste integrante de un grupo teatral que marcó época llamado Tiempo Billo. ¿Cómo fue que se gestó, aún en ese ambiente así tan duro de la dictadura, un grupo teatral como Tiempo Billo? Buenas noches. Ante todo quiero agradecerles por estar acá en esta mesa con ustedes, que es para mí todo un lujo para mí es una honra. Gente tan valiosa, ¿verdad? A nivel de nuestra cultura, a nivel de nuestro quehacer nacional, ¿verdad? Sí. Bueno, realmente en los años 60 empieza un grupo que se llamó el TPB. El TPB Teatro Popular de Vanguardia. Sí, el Teatro Popular de Vanguardia. Sí. Con Oscar Vesper, un Tito argentino Jara, que empieza a hacer, por primera vez empieza a hablar de mímica, pantomima. Pero antes que él, en el año 1959, está un señor que se llama Tito Jara Román, que hasta ahora sigue vivo y sigue lúcido y sigue estupendo. Sorprendentes. Y hablo un poco de él porque él fue el primero que habló del teatro independiente en Paraguay. Es un teatro diferente, a través de las salas, un teatro convencional, llamémosle, con obras realizadas de una forma muy correcta, por supuesto, ¿verdad? Pero muy influenciado por el repertorio español y también rioplatense. Y un poco como una opción diferente, Tito Jara Román empieza a hablarnos de que el teatro es universal y hay muchas obras muy importantes, aparte de las españolas. Acuérdense que en esa época estaba todo el asunto de la represión también en España, entonces lo que venía medio de rebote también era colado, ¿verdad? Y bueno, él empieza a hacer unas obras ya norteamericanas, otro tipo de obras, y después aparece el TPB. El TPB, donde Oscar Vesper se va del país, y se queda Antonio Pechi y Rudy Torga, que son de alguna manera unos puntales importantes en la historia teatral del nuevo teatro, llamémosle. Ese teatro que, como decía justamente, empieza a nacer en condiciones muy difíciles, muy duras. Todo teníamos en contra. Bueno, se dan muchas cosas en las escuelas, realmente estaban dando un tipo de actores muy convencionales, correctos, pero muy convencionales. Estaba el Ateneo Paraguayo y estaba con don Fernando Oca del Valle, ¿verdad? En español, que se radicó en Paraguay, formó a gente como María Elena Sachero, Mercedes Llané, entre otras personas, Amado, el papá de Lourdes García, Amador García. Amador García, sí. Y estaba también la otra escuela, que era la escuela de la municipalidad, que se llamaba Escuela de Arte Escénico en esa época. Ahí estaba Roque Centurión Miranda y también estuvo Josefina Pla. Sí. Y ellos estaban dentro de una cosa más tradicional, así más convencional, llamémosle. Y de pronto un grupo de personas, por esas cosas, yo estaba en arquitectura, en la Facultad de Arquitectura, por esas cosas que se nos da de hacer un teatro diferente, o sea, de expresarnos un poco a través del teatro. Surge un grupo de personas, de gente, que está Nuki Walder, está Teresa González, después se une Julio Saldaña. Estaba May Obregón también, que es compañero nuestro, Marcos, sí, en la facultad, ¿verdad? Tony Carmona. May Obregón. Y no sabíamos qué hacer, estábamos muy solos nosotros y otro grupo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Y ahí nos juntamos con Line Vareiro, otra gente, ¿verdad? Sí. Y tratamos de hacer cosas, pero era muy difícil. ¿Cuál fue la primera obra que pusieron en escena a través del Teatro Popular de Vanguardia? El Teatro Popular de Vanguardia, ellos tuvieron, lo que yo recuerdo, ¿verdad? Ajá. Una obra, la primera obra que yo vi se llamaba Historias para ser contadas, en el Teatro Municipal. 50 años atrás estamos hablando. ¿Perdón? 50 años atrás, más o menos. Estamos hablando, sí, eso fue realmente en los primeros años del 60. Ajá.
O sea, más inclusive. Más. Sí, ahí estaba Son Humberto 60, Bulino, 63. que había estado Humberto estudiando Bulino, sí. Humberto, sí. en la Argentina, estaba de Sí. vuelta. Bueno, esa fue la primera obra, después hicieron pantomima, de una forma muy correcta, El muy prestamista interesante. también creo que en fue. ese grupo inclusive estaba gente muy interesante, ¿verdad? Estaba Rufo Medina, por ejemplo, Sí. esta otra, William Beckler. Estelita Lamarck, ¿verdad? Y estaba también Rudy Torga como director, nuestro cacique mayor, un poeta que defendió mucho nuestra lengua, Sí. y también un teatro bastante comprometido, ¿verdad?, con nuestra realidad. Y por ciertos roces, parece que hubo en cuanto a la parte de orientación, ellos se dividen. Rudy forma el Teatro Estudio Libre con la misión de amistad, y Antonio se queda con el TPB, que siguen trabajando. Bueno, dentro de eso ellos montan una obra muy bella, basada en un poema de Eric Campos Cervera que se llama Un puñado de tierra. Es un collage muy interesante, mezcla de poemas, acciones, que hablan mucho de nosotros, y sobre todo de una manera muy poética. Nos hablan de la situación del Paraguay de esa época. Esa obra es seleccionada para representar a Paraguay en Manizales, Colombia, en un festival internacional de teatro estudiantil que había en esa época. Y ellos se van. Y fue una travesía así realmente digna de hacer una película, porque ellos gran parte hacen por tierra, llegan a Colombia como pueden. Sí. En parte en ómnibus, en parte en carretilla, en parte caminando, en parte en monopatín, pero llegaron. Y por primera vez Paraguay se hace visible, hace como una obra fuerte a nivel internacional. Después nosotros en el 73 con Tiempo Billo, bueno, empieza Tiempo Billo, que es otro cuento. Nosotros nos independizamos de la gente de derecho, porque además estaba la policía muy encima. Y ahí hubo gente presa y tuvimos que abrirnos, y se paró el grupo. Agustín, ¿por qué el gobierno de Stroessner tiraba contra la gente de teatro? ¿Y sabes qué es lo que tiró? pasa? Sí, no, por- Yo creo que los grupos, sobre todo de teatro, funcionaban más que todo como unos núcleos de ¿De oposición, resistencia? de resistencia. Entonces era gente peligrosa para ellos, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que no se podían inclusive reunir más un grupo determinado de personas, la famosa ley de defensa de la democracia, ¿verdad? Bueno, Te quiero agregar algo también. sí, ¿Verdad? Esta gente vino a cambiar un poco la mente de las personas con su teatro. Nosotros teníamos un teatro así muy Convencional. conservador, convencional. Reiso Ferváez, ¿verdad? Todo ese Más grupo teatro popular era, era ¿no? un tipo de Zarzuelas y demás. pero lo que pasa es que irrumpe Tiempo Billo con un cambio en la escena, con un lenguaje diferente, con un cambio en la mentalidad de todas las... Y entonces, de hecho, la cultura siempre fue un enemigo de la dictadura, ¿verdad? Sí, Y claro. mucho más con gente que hacían protesta a través del teatro. Y bueno, y ese es un poco el proceso, ¿verdad? exacto, es eso además, ¿verdad? La gente que se reúne a hacer teatro independiente, porque estaba el otro teatro, el de Víctor Prandi, que es Víctor de los Ríos, el mismo, ¿verdad? Con su nombre, Héctor de los Ríos, estaba Eda de los Ríos, que era una chiquilina cuando eso estaba empezando a hacer teatro, y gente así de muy mayor, en Sí. la que estaban. Después estaba el teatro paralelo, el de Ernesto Báez. Ernesto Báez hacía un teatro muy particular, un teatro popular, en donde, si bien eran obras así que tenían mucho que ver con nuestra idiosincrasia, también de tanto en tanto metía sus cositas así un poco ingenuas hoy ya son, ¿verdad? En contra de la situación que estamos pasando, ¿verdad? La falta de represión en cuanto a la parte expresiva. Un poco eso, Ernesto Báez tenía mucha gente, y Ernesto Báez él salió a buscar al público, él y su compañía.
Ernesto Báez Rizófer Gómez. Sí, ellos salieron a buscar. Ellos salían en carreta. Al interior así, iban, y sí. sí, acá al Mercado 4 y también al interior. Se al iban al interior, interior. sí. Emilia Rizófer muere de vuelta a hacer una presentación, creo que en Paraguarí, en un accidente, ella muere, ¿verdad? Y ahí ya se queda Ernesto Báez y Carlos Gómez nomás. Y bueno, pero era gente que de alguna manera mantenía vivo el teatro, porque se llenaba la sala. Agustín, Sí. haciendo un poco de historia y remontándonos a varios, 4 décadas por ahí, aparece una persona, un apellido unido al teatro, Ardizone, José Luis Ardizone. José Luis Ardizone, prácticamente sí. Querría saber tu opinión con respecto a su aparición y su aporte al teatro nacional. Sí, José Luis Ardizone venía haciendo también cosas sueltas hasta que se une un grupo con un grupo que se llamaba Gente de Teatro, que era un grupo con una forma de trabajo muy diferente a la de Tiempo Billo. Tiempo Billo nosotros nos armamos nosotros mismos porque no teníamos director. Primero luego no habían directores así como para que formara gente nueva. Y nosotros queríamos contar cosas nuevas, de una forma nueva también, no contar cosas nuevas con un lenguaje antiguo. Entonces, una creación empezamos colectiva nosotros- era, ¿verdad? ¿Perdón? Era algo así como hacer una creación colectiva entre todos los actores. Ahí empezamos a hablar nosotros, en esa época además estaba en furor la creación colectiva. Yo tuve la suerte de ir unos meses a estudiar en el Conservatorio de Teatro de Río de Janeiro. Ahí habían pasado grandes profesores, inclusive un alumno de Grotowski, Jerzy Grotowski, que era un polaco que estaba muy de moda en esa época, que empieza a hablar del teatro gestual. Y empezamos a adoptar un poco también la parte gestual como una forma de evadir la censura. Hay una censura moral y una censura política. Sí. El libreto había que pasar antes y ellos decían si se podía presentar o no la obra. Ellos decidían o qué había que eliminar. Estas 3 páginas tenían que salir, esto, ¿verdad? Así era. Y, por ejemplo, obras de Lorca, de un No, eso grupo era- uruguayo, prohibieron, por ejemplo, Doña Rosita la Soltera, porque una obra para títere, ingenua, porque uno de los personajes mataba a su suegra y le decía, te maté, puñetera, te maté. Fuera de eso. Malo. Doña Cáceres Atenta, de Tomás, atenta era. contra... Cáceres de Tomás, Cáceres de Sí. Tomás. Doña Rosita, Carmen Cáceres de Doña Tomás. Rosita Carmen la Cáceres. soltera o el lenguaje de las flores. Ahora con Sobre el- eso, sí, Agustín, perdón. me gustaría preguntarte algo. Hoy Paraguay es uno de los países también, como la mayoría, que produce cine. Y hay materiales, hay incluso canales que ofrecen programas autóctonos, nacionales Sí. de telenovelas. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que hace teatro con miras a proyectarse para hacer una novela, por ejemplo? ¿Hay mucha diferencia? Mira, hay bueno, antes, ya estoy hablando hace 20 años, poco más 30, está muy marcado eso. Ajá. La gente de teatro era de teatro, la gente de televisión y cine era gente de televisión y cine. No tenía nada que... ahora están muy unidos. Ajá. ¿Por qué? Porque el teatro está cambiando de formas también en la actuación. Antes era el teatro así todo discursivo, había manuales Gestual. de actuar, cómo se paraba el rey, cómo actuaba, cómo... Ahora no, ahora se va mucho más dentro de la onda casi costumbrista, digamos, ¿verdad? Nosotros vemos las telenovelas brasileras, las colombianas, y ya tiene una forma de actuar, y las obras de teatro se retroalimentan, en una palabra. Lali González, actriz de teatro, Sí. Sí. ella se formó en mi escuela. Otra gente, Fernando Badí, que ahora está en Londres también. Otra chica que está ahora en Televisa, que se llama Flor Martino, también es actriz de teatro. Y pasó una Paraguayos cosa- son. Paraguaya. Paraguayos, Estudió paraguayos. en el estudio en mi escuela. En tu estudio. Ella sí. terminó segundo año y me dice, ¿sabe qué, maestro? Me voy a ir a México. Voy a ir a audicionar para Televisa. Y le digo, mira, que es difícil. Televisa viene de toda la gente habla hispana. Y se fue, si mal no estoy, se presentaron 3.000 aspirantes a entrar a Televisa. Y de esos quedaron 30. Y quedó Flor Martino. Y le miré a la gente y digo, ¿dónde saliste? En Paraguay, el teatro de Paraguay. Y hasta ahora está trabajando allá, le está yendo muy bien, ¿verdad? Y así mucha gente, pero hoy ya esa diferencia, es más, se nutre mucho el cine, todo lo que vimos, por ejemplo, en la
producciones nacionales. Esto es gente que ha salido del teatro. ¿Hay un futuro rentable para una persona que ingresa al campo del teatro hoy, Agustín? Ahí ya viene la parte de cómo te moves. Si sos una persona cómoda, por supuesto, ni abogado, ni doctor, ni nada, médico vas a ser, ¿verdad? Pero Sí. yo vivo no del teatro, yo vivo mediante el teatro. Sin el teatro posiblemente ya no hubiera estado vivo, ¿verdad? Porque el teatro a mí me dio muchas herramientas para fortalecerme, para ver la vida de una forma diferente, para ponerme en el rol del otro, la empatía. Me enseñó muchísimo toda la parte de antropología, toda la parte de sociología, la parte de historia. El teatro se cruza todo. Volviendo a lo de José Luis Ardizone, que es muy importante. José Luis era mi profesor en la Facultad de Arquitectura. Pero era un señor, así como yo le conocía, un arquitecto convencional. Así muy, muy recto, porque era una persona sumamente respetuosa, educada siempre. De pronto le veo haciendo teatro, haciendo un hippie en una obra que se llamaba Las mariposas son libres. Y al tiempo empieza Tiempo Villo y prácticamente gente de teatro. Gente de teatro se caracterizaba porque tenía mucha influencia rioplatense, Calle Corrientes. Los éxitos de Calle Corrientes se hacían acá, hacía gente de teatro. Justamente en la Argentina había un grupo que se llamaba Gente de Teatro, y esta es una réplica. Es más, el director era David Stiebel, una persona que tuvo que salir con el asunto militar, se fue a vivir a Colombia, y ahí en Colombia yo trabajé en televisión con él, pero él en la Argentina tenía el clan Stiebel, que los grandes actores, Norma Leandro, Emilio Alfaro, Federico Lupi, todos trabajaron con él. Fue la gente fuerte, que hasta ahora está muy fuerte en la Argentina. Pero entonces las mismas obras se hacían acá. Casi que los repartos se hacían de acuerdo, ¿qué te digo? Lo que hacía Marilena Ross, o hacía esta chica Tercita Torcida. Lo que hacía Emilio Alfaro, hacía fulano, hacía Gustavo Calderini. Entonces, eran un poco así muy influenciados, lo cual no le resta mérito porque hacían con mucha calidad. Ya. Con Agustín, mucha calidad, te propongo sí. un breve corte. Regresamos enseguida, acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nuestro invitado esta noche es Agustín Núñez, un profesional de teatro de larga trayectoria, que parte de ella hizo en Colombia. Agustín, contanos, ¿cómo fue que te fuiste con Ricardo Migliorisi, si no estoy equivocado? ¿Cómo fue que te fuiste a Colombia? ¿Te fuiste porque te fueron, porque no encontrabas espacio acá, o querías experimentar nuevos escenarios? Contanos. Y sabes que es tan difícil de saber porque muchas cosas siempre inciden, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros en Paraguay empezamos con Tiempo Villo y el único lugar que podíamos actuar es, Oscar puede decir, la Misión Sí. Cultural Brasileña. Porque Yo salíamos estuve ahí ahí. y nos agarraban presos. Así mismo. Empezábamos a hablar de muchas cosas que no estaban en el libreto, le hicimos con el lenguaje corporal, con acciones. Entonces, ellos no se iban a controlar, pero era una manera también de evadir la censura. Nosotros trabajamos mucho, llegó un momento en que nosotros empezamos prácticamente el pre de Tiempo Villo empezó en el 69, después nosotros empezamos la primera obra que en el 71, y en el 73 nos fuimos para Colombia, fuimos seleccionados con una obra sobre mitología indígena, de los Axé, de los Chulupíes, los Macá, los guaraníes. Era una recopilación de poemas, costumbres, rituales indígenas. Hicimos toda una recreación, que ahí Ricardo Migliorisi fue muy importante en toda la parte de asesoría Perdóname que te visual. interrumpa. Eso fue un trabajo en base a lo que hizo Gato Chase, ¿verdad? De los indígenas. Exactamente. Ese trabajo fue muy difícil porque en esa época, por ejemplo, fuimos nosotros a un asentamiento de los Axé, De los Axé, sí. que era un campo de concentración. Está metido en medio de la selva
y era un lugar, un descampado, con un arroyo muy lindo, con una cresta. Estaban unos pastores alemanes, muy conservadores, y estaba un general Rodríguez, que no es el general Rodríguez nuestro presidente, otro Rodríguez que se había jubilado. Él estaba encargado prácticamente de ese campo de concentración. Se cazaba a los indígenas y se los traía forzados ahí, y no se les permitía salir porque había un sector que estaba alrededor de los indígenas ya más aculturados, llamémosle, y no se les permitía salir, se los castigaba. Y este general Rodríguez tenía una casa, y en esa casa vivían las chiquilinas hasta su primera menstruación, eran sus mujeres, y con la primera menstruación las vendía como prostitutas, sí, o a las estancias, disponía de ella, digamos. Nosotros nos fuimos con un grupo, ahí se fue justamente este muchacho José Antonio Gómez Perazo. Tenía 17 años. 17 años, uno de los grandes antropólogos. Sí, 17 años. 17 años tenía. Y bueno, ahí también nos acompañó Marilyn Renfeld, que ahora sigue trabajando firme en la parte de antropología. Y estuvimos como 4 días, y cuando empezaron a acercarse a nosotros, una tarde, me acuerdo, era invierno, una tarde así de puro invierno, hacia las 4 de la tarde, nos manda a llamar el alemán, el pastor. Y con un revólver así me apunta y me dice: se van ya. Se van ya o les mato. Así, no pudimos agarrar nada. Así agarramos lo que pudimos y salimos. Para llegar ahí, había que caminar kilómetros entre la selva. Así de fuerte. Entre un tapepoí en medio de la selva. Y empezamos a salir de ahí a la tardecita, ya en invierno, ya estaba oscurito. Y empieza una lluvia que no veíamos medio metro. Enseguida se tapó toda nuestra ruta, nuestro camino. Y empezamos así, medio a tocar, medio así. Y llegamos a un lugar sobre la ruta, que era un tipo de... Puesto. Una casa grande, que era el almacén. Ahí se vendía margarina, galleta, ciertas cosas, harina, arroz, algunas cosas. Lo más básico. Sí, un tipo así. Era lo único que había. Y carretera de tierra que nos llevaba hasta la ciudad. Y la carretera se cerró por la lluvia. Y llegamos hasta ahí, pero de noche, así que golpeamos muertos de susto, nos abren todo. Y decimos, venimos acá, nos echaron, no sabemos qué hacer, no vamos a poder viajar, no había luz eléctrica, nada, ¿verdad? Y había un sobrado, y ahí nos quedamos 4 días acampando, porque no podíamos salir, esperando que se abriera la ruta. Y esos 4 días estuvimos comiendo galletas y margarina. Esa margarina grasa, ¿verdad? Que venía antes. Grasa ¿verdad? pura. Porque no había más. Pero fue una experiencia de terrible, una riqueza humana y una aproximación tan grande a toda la situación nuestra, ¿verdad? Bueno, con esa hora salimos después de que abrió camino el TPB para Colombia. Vamos a Colombia. Yo estaba por terminar arquitectura, me dice mi jefe de taller, si te vas ahora, perdés el 5º y el 6º año, porque el 5º era investigación y el 6º era el desarrollo del proyecto. Si te vas, elegí el teatro de arquitectura. Le dije, mira, no tengo que elegir, me voy. Y dije, bueno, voy a elegir un lugar, una facultad donde realmente se justifique que termine. Y en cada lugar donde llega, nosotros salimos por tierra, San Juan Bautista, teníamos que hacer Encarnación. Fue una odisea eso de salir de acá. Yo recuerdo, porque fue una odisea salirse del grupo de teatro que fue a Manizales, Colombia. A pie prácticamente fueron. Agustín, sí. Sobre lo que estás comentando, hace un tiempo, y me gustaría saber cuánto tiempo atrás, hoy día hay licenciatura en teatro que enseñan en universidades, como el caso de Universidad del Este, sí. tengo entendido, y hay una o dos universidades más acá en Paraguay que ofrecen. ¿Desde cuándo existe la terciaria en bueno, teatro? Siempre estaban estas dos escuelas, ¿verdad?
el Ateneo Paraguayo, Ateneo Paraguayo. y la escuela ¿Como municipal formación de artes terciaria? escénicas, sí, Ajá. sí. Y ahí te daban el título, pero yo tenía un compañero de colegio que era Efraín Chaparro Avente. 12 años fuimos compañeros de colegio. Yo llego y me llama él. Yo llegué el 18 de diciembre. Los primeros días de enero me llama y me dice: "Mi Agustín, quiero decirte lo siguiente. La escuela de teatro en 35 años realmente dio 10 profesionales buenos. Y no puede ser que en 35 años una escuela de solamente... Y se va a cerrar. Se va a cerrar. ¿Qué te pido?", me dice. "Que tomes esa escuela y le des". Yo ya tenía en Bogotá, había fundado la primera escuela privada colombiana, la primera escuela en Colombia de formación actoral, ¿verdad? Muchos de los que hasta hoy están en televisión se formaron en mi escuela. Pasaron más de 2.000 personas ahí. Yo estuve 16 años. Y bueno, entonces ahí empezamos una campaña. Ya dejó de ser, justamente tiene que ver con tu pregunta, dejó de ser de arte dramático y se llamó de arte escénico, porque ya entró, de arte dramático, dejó de ser escénico para llamarse dramático, porque ya se abrió a una materia que era actuación ante cámara. Y el primer profesor fue Juan Carlos Maneglia, que en ese tiempo nosotros estábamos haciendo también, estamos viendo hacer La Disputa, el primer largometraje, la primera serie de 4 capítulos que se hacía en Paraguay. Ahí también entró Tana, ahí empezó Tana conmigo porque era muy jovencita, y Juanca también. Y ahí empezamos un equipo paralelo, bueno. Pero ahora, en este momento, se está dando un fenómeno muy interesante, que ya hay varias escuelas, y cada escuela tiene su línea de trabajo. Entonces, es muy importante, porque el alumno puede elegir, y se sale con un título profesional. Ahora hay una cosa, cuando yo vine, prácticamente habían 10 directores. De esos 10 directores de teatro, 5 medio dirigían, los otros cada 2 o 3 años montaban una obra, así medio under. Y hoy en día ya está la carrera de dirección actoral, hace ya varios años tiene mi estudio, el estudio mío. Independiente a la licenciatura en teatro. Independiente a eso. Aparte hay una licenciatura de Bellas Artes que es en teatro, pero yo creo que cada año de las escuelas deben estar saliendo entre 80 y 100 actores y actrices. Eso es muchísimo para nuestro mercado. Agustín, la cualidad histriónica es fundamental para que tenga éxito un profesional en teatro. Sí. Ahora, ¿esa cualidad histriónica se nace con eso o se hace? Mira, eso siempre se está discutiendo. Siempre hay gente que nace con una predisposición, ¿verdad? Pero si esa predisposición no se fortalece, no se desarrolla, generalmente el talento tiene un techo muy bajo, ese talento natural. Y hay gente que tiene talento natural y hace, pero está haciendo siempre lo mismo. Pero, Agustín, se están llenando ahora los teatros. Sí y no. Pero hay una cosa muy extraña que les quiero comentar. Pero no hay tantas obras, Oscar, como antes también. No, hay. O al menos no se ven. Ahora los chicos ya no están pidiendo permiso ni a mí, ni a Ardisonia, ni a nadie. Ellos arman su propio proyecto. Y hay muchas. Sí, al mes deben estar estrenando mínimo 4 obras. Buenas. Independiente, ¿verdad? Independiente, ¿no? El teatro comercial es un teatro hecho con las uñas. Es un teatro hecho así a pulmón. Porque si bien existe una ayuda del FONDEC, una ayuda de la Secretaría de Cultura, una ayuda del Fondo Municipal, somos muchos y la torta es muy chiquita. Gracias a Dios somos muchos. Pero desgraciadamente la torta es muy chiquita. Entonces cada vez nos toca menos. ¿Por qué te digo? Perdóname, ¿por qué te digo? Porque fui a ver una obra en el Teatro del Absurdo que se dio hace poco. Que no me estoy acordando. La Cantante Calva. La Cantante Calva. Lleno. Todas las noches lleno. Les voy a comentar una cosa. Algo extraño.
La pandemia nos dio vuelta a la vida, no solamente a la cabeza, nos dio vuelta a la vida. La vida. Todo cambió. Todo, de milagro estamos acá los cuatro hablando, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí. Nosotros Podíamos por lo estar menos. 2 metros bajo tierra, lo Sí. más probable, ¿verdad? Bueno, entre las cosas que cambió, yo creo que la gente descubrió su casa, que da gusto estar en la casa. Sí, muy cierto. Da gusto sentarse en el sillón de uno a leer, de televisión, da gusto organizar los libros, da gusto hacer miles de cosas se puede hacer en la casa, escucha música como antes, ¿verdad? No en el auto solamente. Y hoy en día, ayer me fui a ver una obra de teatro lleno en la Alianza Francesa, La Piaf. Pero vos te pones a ver y es 35 años por abajo. Así, Gente mayor no se va. para ver el Gorrión de París. No sé, el gorrión, no se va la No gente se van, mayor. la gente Como que mayor no no se quiere va. más salir de su casa. Es muy Es cierto. rarísimo eso. Hablemos, Agustín, del teatro popular paraguayo. En un momento era abrumadora la cantidad de gente que iba al teatro municipal, que era uno de los pocos lugares de representación, puesta en escena sí. así de obras. Y eso es una especie de esponja de cultura, traduce la cultura de un pueblo y transmite, va al teatro. ¿Qué pasa con eso hoy? Eso sigue, pero infelizmente lo mediático está maquillando ese movimiento. No vemos, no se hace visible. Nosotros tenemos gente, por ejemplo, por decir algo, bueno, nosotros tuvimos nuestra gran, por ejemplo, Máxima Lugo, que trabajaba inclusive con Roque Centurión Miranda. Ellos hacían giras por todo el interior, hacían el teatro, justamente el mejor teatro en guaraní nuestro, ¿verdad? Y bueno, eso va pasando. Está también Roger Bernalve con Teatro Real. Hace décadas, 40 años, ellos se manejan, ellos recorren mucho el interior. Pues no hay más zarzuelas, por ejemplo, que era común en aquella época. Y no hay más, bueno, ahora hay un grupo que está rescatando la zarzuela nacional. Sí. Justamente este fin de semana que viene se presenta Paloma Pará y el otro fin de semana que viene creo que se presenta La Tejedora Ñandutí. Hay un grupo, Anastasi, que está recobrando eso, ¿verdad? Ahora, hay una cosa, esas temporadas, se han de acordar ustedes del Teatro Municipal, todos los espectáculos que llegaban a la Argentina y Brasil venían por Paraguay. Podíamos ver a grandes bailarines, grandes concertistas, grandes obras de teatro. La zarzuela española, Faustino García y su gente. Yo era sobrino de Pedro Aranda, que llevaba la contabilidad municipal. Yo tenía 7 años y mi primo tenía 6 y ahí nos dejaban como guardería. Nos vimos todas las zarzuelas 1000 veces. Yo me sé todas las zarzuelas españolas de memoria, me sé todas las zarzuelas paraguayas de memoria, porque me fascinaba y creo que eso tiene que ver también con lo que estamos hablando, ¿verdad? De dónde la motivación que uno tiene. Pero quiero contestarte algo que es muy importante, que a mucha gente le interesa. Quiere decir que si uno no nace con esa predisposición, pero sí nace con las ganas, ¿no puede ser actor? Puede ser actor. Con disciplina, con estudio, con dedicación, con pasión, puede llegar a ser un excelente actor. Y ese que tenía talento se queda acá. El de talento nato. Pero volviendo otra vez a lo que dijiste, que hoy hay una gran cantidad de jóvenes que van al teatro, ¿verdad? Los viejos Sí, ya no vamos al teatro casi. Como dijiste, a lo mejor no. Pero lo bueno es que la gente volvió al teatro. Por eso te decía lo de esta obra, ¿verdad? Lleno todos los días. Todos son chicos jóvenes. Todos son acá, chicos sí. jóvenes. Y eso es una esperanza. Es una porque vos decís que qué bueno que estén haciendo sus propios proyectos. Hacen así como pueden, se arreglan. Yo trabajé en los Estados Unidos varias veces con Nuki Walder, justamente. Con Nuki, sí. Ella está una paraguaya radicada ya hace 40 años, tiene el Teatro de la Luna. Fui 5 veces a trabajar con ellos profesionalmente.
tuve excelente crítica de Washington Post, inclusive, y hasta el momento soy el único director paraguayo que ha dirigido en los Estados Unidos. Y no sé luego si en otros lugares otro director paraguayo dirigió, porque no sé, no estoy enterado. Una breve pausa. Sí. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. El programa está tan interesante que inclusive en el corte es agradable escucharlo a Agustín Núñez, nuestro invitado de esta noche. Comentabas recién fuera de cámara y repetí, por favor, lo que estabas contando recién. La cantante calva. La cantante calva, la puesta reciente. Estamos hablando un poco de La cantante calva, una obra justamente que Oscar me está mencionando, que es el teatro del absurdo, un teatro bien difícil dentro de un medio que... Nosotros tuvimos un problema de mediterraneidad cultural muy grande, ¿verdad? Yo cuando fui en Colombia, yo viví 16 años en Colombia, estuve en 25 proyectos de televisión, de telenovela, vine harto de hacer telenovela. Me conocían en muchos lugares, menos en Paraguay. Sí, así es. Sí. Por el sistema de conversión, tenían que invertir en la conversión de la novela, del material. Del material, y no era de los Ríos, inclusive trató, pero me dice, sale muy caro, Agustín. Bueno, el asunto es que La cantante calva nos muestra además que ya hay público para todo. Hay público para drama, para tragedia, para un teatro más convencional, para teatro documento, para danza teatro, para... El teatro es una vitrina cada vez más grande, más amplia. Hasta el circo entra dentro del teatro ahora, ¿verdad? Sí. Entonces, La cantante calva nos demuestra que hay gente ávida de cosas nuevas. La cantante calva no es nueva, de los años, de los años 40, ¿verdad? Sí. La cantante calva hace décadas se está presentando en un teatro pequeño en París. Sigue. Es uno de los atractivos de París para la gente de teatro. Ir a ver, se mueren los actores, se cambia, sigue. Es una obra que se escribió prácticamente en contra de la validez del teatro. Y se descubre un nuevo género, que es el absurdo. El famoso ¿qué tal? Bien, y vos, ¿qué te por tu casa? Todo espectacular. Y, no, súper. Nadie está escuchando a nadie. El lenguaje se vuelve vacío y eso es lo que nos muestra Ionesco con La cantante calva. Y que no nos estamos comunicando más. ¿Sabes lo que me sorprendió a mí? De que todas las noches, todas las veces que se abría el teatro, la obra, Público lleno. Lleno, a full, todas. No, hay entonces, sí, ¿qué está pasando? Hay un público que está entendiendo, porque es una obra muy difícil. Hay un público, pero todavía muy limitado. Y ahí viene otra pregunta mía. Nosotros con Tiempo Billo, comienzo de los 70, actuamos en la Misión Cultural Brasileña, la Embajada de Brasil. Eso sí que parecía como teatro del absurdo, porque le voy a decir una cosa. Tenía ya mucho el teatro del absurdo. Eso tenía mucho de teatro diferente, difícil, un poco lo que hoy es el teatro del absurdo, ¿verdad? Y nosotros actuamos, nosotros salimos del escenario, trabajamos entre los espectadores. Entre los espectadores, sí. Eran muy particulares las obras, ¿verdad? Ahora, te iba a comentar que en esa época nosotros ya decíamos, hay 15 personas nomás, nosotros éramos 15 actores y vamos a hacer, tenemos que ganar público. Era una época muy difícil, ¿verdad? Ahora, después de todos estos años, por ejemplo, eso que comentás es por el tipo de obra y por la gente nueva, claro, ¿verdad? Exacto. Que está en otra onda ya. Pero yo digo, ¿qué pasó con esos miles y miles y miles de estudiantes que pasan al año en funciones especiales para ellos y nunca vuelven al teatro? Es que estamos fallando. Estamos en la forma, en el contenido, en la forma y contenido. El tema no les interesa, porque tendría que estar, como en el Uruguay. Esa es una buena mira, pregunta de reflexión, Agustín. ¿Sabes que Agustín?
lo que estás entrando diciendo es una cosa que va más allá de una explicación normal. Porque hace nomás en cuenta lo que es Buenos Aires, lo que es Montevideo, ¿verdad? Que son lugares que yo más conozco, donde el teatro es vida, constante, siempre. Pero acá parece que el teatro es como si comienza en el mes de diciembre, perdón, en el mes del frío. Sí, marzo, por ahí empieza. Marzo, hasta después desaparece. Sí. Hay una cosa, ¿verdad? Hay un asunto, por eso justamente, por ejemplo, eso mismo que hacen otra gente acá, funciones para estudiantes, hace gente en el Uruguay. Por lo visto que con un giro diferente, porque el Uruguay es un país donde la gente va mucho más al teatro que al cine, en la época del auge del cine. Estoy hablando de hace 20 años, antes que saliera todas estas nuevas cosas. Y entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, el Galpón, ellos tenían dentro de su programa la formación de espectadores. Y se trabajaba con una estrategia, ¿verdad? A corto y a largo plazo, de corto, mediano y largo plazo. Yo creo que acá no hay mucho eso. Agustín, está mucho llenar los programas de colegio y se acabó. Me gustaría preguntarte, Agustín, vos tenés más de medio siglo de trabajo en el campo del teatro. Sí. Ahora bien, me gustaría saber si recordás y si podrías contarnos a nosotros y a la audiencia del programa alguna anécdota que te haya llamado la atención. Un accidente que hayan tenido, corte de luz en el momento de la escena, una enfermedad repentina del actor principal, un olvido del parlamento, algo así que recuerdes. Bueno, eso ahí, millones y millones y seguirá. Comentanos alguna de esas anécdotas. Que en el momento a veces nos da mucha rabia y después nos da mucha risa cuando pasa el tiempo, ¿verdad? Claro. Hay un hecho, una anécdota que es muy simpática, muy marcante además, con Yo el Supremo. Yo llego de Colombia después de 16 años, esa misma noche que yo llego, 18 de diciembre del año 1989, voy a la Galería de Artesanos, ahí nos encontramos con Gloria Muñoz, con Ricardo Migliorisi y el regreso de Roa Bastos. Desde el 73 yo no le veía a Roa Bastos. Yo en Colombia había hecho la primera versión de Pedro Páramo de Juan Rulfo, muy difícil, también de la realidad mágica, y quería ser Hijo de Hombre en Colombia. En Colombia la gente quiere muchísimo a Roa Bastos, lo respetan muchísimo, ¿verdad? Pero no pude contactar con Roa. Entonces cuando nos encontramos esa noche, le digo, Augusto, tenemos que inventar una cosa. Ah, yo también, me dice. Y bueno, vamos a encontrarnos en estos días. Nos encontramos. Cuando yo estaba en Colombia y sale el premio Cervantes, le dan a Roa. Todo el mundo tenía los derechos. Esta tenía los derechos de Yo el Supremo, él tenía los derechos de Yo Supremo, el otro tenía los derechos colombinos, decía que tenía derechos de Yo Supremo. Había como 6 que tenían los derechos, así que yo ni pensé luego venir a pelearme por los derechos. Entonces, además, el texto teatral es muy complejo y difícil. Una hora que durará 5 horas, si se hace 5 horas y media, si se hace como se tiene que hacer. Y tenés que tener un ejército de gente, tribus indígenas, tenés que tener muchísima gente. Y tiene mucho discurso así muy profundo, muy sabio, muy bien elaborado. Pero nosotros tenemos una realidad. No se aguanta eso. 5 horas, mucho. No se aguanta ni un discurso, ¿verdad? No, nada. Ahora en teatro se maneja el tiempo del cine. ¿Y cuál fue la anécdota allí, Agustín? ¿Cuál fue la anécdota? Bueno, entonces le digo a Augusto, yo quiero ser Hijo de Hombre. Y me dice, vas a hacer, pero primero vas a hacer Yo el Supremo. Ajá. Sí, voy a hacer Yo el Supremo, pero voy a reelaborarte el texto. Y reelaboramos con Gloria Muñoz, Ricardo Migliorisi. Augusto venía y se iba, ¿verdad? Él nos trabajó mucho con nosotros. Y ya estábamos por estrenar, ya estamos con los nervios de punta, porque estamos en el Teatro Municipal, después de estar encerrados tanto tiempo, sin luces, sin nada, tuvimos que rearmar todo el Teatro Municipal, muchísimo estrés, ¿verdad? Yo me acuerdo que el ensayo de luces creo que duró 15 horas, ¿verdad? Porque no había consola, manual, era así, Ñeco Rabito hacía manual, ¿verdad? Había 11 reflectores nomás en el teatro cuando nosotros nos fuimos, y necesitamos más de 90. Empezamos a conseguir de todo Paraguay y revienta
la conexión. Bueno, el asunto es que estábamos días antes de empezar y la tensión grandísima, estamos ensayando una mañana, así un refuerzo, así con un método así muy estricto, digamos, porque si no, una hora de esa no se puede hacer. Entonces digo, no, ahora vamos a cerrar todo y vamos a hacer ensayo de luces. Y que nadie me abra la puerta de entrada, porque abríanse y entraba la luz. Entonces, en uno de esos empezamos todo el mundo calladito, todo bien, y se abre la puerta. Y yo digo, ¿quién carajo abrió esa puerta? Y escucho, yo Agustín, era Augusto que había llegado. No podía decirle que no. Ay, no, ahí ya se declaró su oh, Dios mío, la alegría, llanto, abrazo, ahí ya se declaró su oh, ¿verdad? Pero es una cosa, Augusto siempre se acordaba de eso, ¿verdad? ¿Cómo me retaste, güey, te abrí la puerta? Le dije, Augusto. Y bueno, así hay muchísimo. Linda anécdota para poner punto final a nuestro programa, Agustín. ¿Perdón? Linda anécdota para poner punto final a nuestro sí. programa. Hubiéramos querido continuar, pero vos sabes mejor que nosotros. En televisión el horario es tirano, así que te agradecemos mucho tu presencia esta noche. A ustedes les agradezco, porque realmente creo que ha sido una conversación muy jugosa. Me hicieron acordar muy cosas coloquial. muy lindas, sí, muy coloquial, me hicieron acordar cosas muy lindas, momentos muy lindos. A Oscar no lo veía hace muchísimo, ¿eh? Qué Sí. suerte, qué suerte tuviste. Menos mal, tuviste mejor. No, Sí, Con es aprecio. que hay Va una con cosa, onda, va con onda. quisiera decir algo, ¿verdad? Porque tu presencia verdaderamente para mí acá, estar yo es un honor. Yo te he visto como actor, como director, porque yo asistía a todas las obras de teatro que había, ¿verdad? Y porque el ambiente era diferente. El ambiente era entre estar acá y el dolor de una dictadura atrás que no nos dejaba estar, que no nos dejaba vivir nuestra vida. Pero el teatro fue algo que nos enseñó a soportar. Así que es un honor. A soportar, a disciplinarnos, A a disciplinarnos. callarnos la boca, porque Exactamente. todo era peligroso, Así mismo. y no perder el espíritu de lucha. Sí. Gracias, Agustín. Muchas Buenas gracias, noches. Agustín. Gracias a ustedes, gracias en verdad. Hasta el Bien, lunes. será hasta el próximo lunes a las 21:30 cuando regresemos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Muy bien.